ofrece de sí mismo a través de las Escrituras. Les decía que este volumen no está dedicado para probar la existencia de Dios, sino para enseñarnos qué la Biblia dice acerca de Dios. Pruebas de la existencia de Dios a partir del requisito redentor de la fe. Cualquiera que pretenda relacionarse debidamente con Dios, crea primero que existe. Hechos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Cuando uno se acerca a Dios, es necesario que creamos que Él es real y que Él existe. ¿Vamos bien hasta ahí? Si yo me acerco a Dios, yo tengo que creer que Él es real y que Él realmente existe. No hacerlo nos convierte en necios. Salmos 14, 1 y 15 y 53, 1 dice que dice el necio en su corazón, no hay que Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? El necio en su corazón. Ahora, si nosotros analizamos por qué algunas personas dicen que no hay Dios, mire lo que dice la Escritura: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Diga conmigo, el malo y la altivez. Para poder vivir mi vida a la manera, sin tener recriminación, sin que nadie me diga cómo vivirla, el mejor razonamiento es decir o negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso nace del corazón necio y nace, de acuerdo a las Escrituras, del corazón malo y de la altivez. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, cuando hablamos acerca de Dios y de la eternidad de Dios, Deuteronomio 33, 27 dice: el eterno Dios. Diga conmigo, Dios es eterno. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, antes de que fuera todo, Dios ya estaba. Y Él es el Dios creador, el Dios eterno. No hay mucho que buscarle a de dónde venimos, cómo salimos, los inicios de nuestra existencia, si creemos en la palabra de Dios. Ahora, si la gente no cree en la palabra de Dios, hay algunas otras pruebas que podemos utilizar, pero no cobran sentido. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? El ateo no cree en Dios, y como no cree en Dios, no cree en la Biblia. La Biblia para ellos es un simple libro. Es una necedad de corazón, altivez de corazón, y hay maldad en el corazón, de acuerdo a la Biblia. Los que creemos en Dios y creemos que ese libro que leemos es la palabra de Dios, repetimos lo mismo que dice el salmista: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Isaías dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que dice la Biblia acerca de Dios y lo que dice Dios de sí mismo, porque creemos que este libro, la palabra de Dios, es eso. La Biblia es palabra de Dios. Y Dios dice: fuera de mí no hay Dios. Por eso siempre hemos dicho que Dios se escribe con D grande, el único Dios, el verdadero. Cualquier otro Dios es con D chica. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, sí debemos de reconocer que dentro de las religiones cada quien puede tener su propio Dios, pero solamente hay un Dios real y verdadero. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando hablamos del razonamiento ateo, yo tengo una imagen que les voy a poner al final para que ustedes vean quién es el que gana y quién es el que pierde.
Dios a nosotros nos dice, fuera de mí no hay otro Dios. Él trae toda la revelación progresiva hasta el Apocalipsis y nos dice que habrá un juicio final. Tú puedes, o una persona puede, o creer en la palabra de Dios, en lo que Dios mismo dice, o no creer. ¿Quién pierde más en la eternidad? Si nosotros los cristianos estamos equivocados y Dios realmente no existe, al morir no hay nada. Vivimos bien, nos enfermamos menos, tuvimos una mejor familia, tuvimos un mejor matrimonio. En todos los aspectos nosotros estuvimos mejor. El que dice que no existe Dios un día va a morir. Y puede que haya vivido su vida llena de pecado, con menos años, con fracasos matrimoniales, con problemas, con adicciones, con lo que usted quiera. O puede que no, que haya sido una persona moralmente buena y que al final no haya nada. ¿Quién perdió ahí? Ninguno de los dos, porque no hay nada. Ahora vamos a la inversa, vamos a invertir las cosas. Imaginémonos de que Dios es real, de que su palabra es real y que cuando nosotros morimos, lo que nos espera es el paraíso. Aquí no se espera nada, aquí nos espera el paraíso. El que niega la existencia de Dios muere, porque es parte del ciclo de la vida. Naces y mueres, nadie evita la muerte. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, al morir, la escritura dice que ese que no ha creído en Dios se va al infierno. Al final de cuentas, ¿quién perdió más? El que no creía. Porque si es real o no es real, nosotros no perdemos nada, nos vamos al paraíso, si sí es. Pero si Dios es real y si existe, este que negó la existencia de Dios pierde mucho, porque su final eterno es el infierno. El nuestro, la nada o el paraíso. Los que se niegan a creer en Dios, la nada o el infierno. La sabiduría y la lógica me dice, yo creo en Dios, creo en su palabra que es real y verdadera. Creo que el estilo de vida que Dios me exige es por mi propio bien y que voy a vivir una mejor vida, que voy a disfrutar de sus bendiciones, que voy a disfrutar de sus maravillas, de todo lo que Él hace por mí, mientras que el otro vive mal, sufre en la tierra y al final se va al infierno. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguimos adelante, página 149. Dios le dijo a Moisés con qué nombre tenía que conocerlo Israel. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso está en Éxodo 3:14. Dios es, no depende pues de nada para su existencia. Diga conmigo, Dios es. Él no depende de nada ni de nadie para su existencia. Eso es lo que significa yo soy. ¿Vamos bien? Dice Romanos 11:36, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y en el libro de Hechos dice, el Dios que hizo el mundo, ¿qué hizo Dios? El mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Diga conmigo, no necesita nada de nadie. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué da Él a todos? Vida y aliento, creyentes y no creyentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el hombre puede conocer verdaderamente a Dios, pero no de forma exhaustiva. Usando una terminología clásica, Dios es verdaderamente conocible, pero no exhaustivamente comprensible. Diga conmigo, a Dios lo puedo conocer a través de una relación, pero no lo puedo conocer de una manera exhaustiva. Es decir, mi mente nunca podrá comprender la mente de Dios.
Yo lo puedo conocer en cierta manera en mi relación con Él, pero no lo puedo conocer de manera exhaustiva. Eso quiere decir comprendiendo el todo acerca de Él y de cómo Él se manifiesta y de todo lo que hace. ¿Vamos bien hasta ahí? La naturaleza suficientemente conocible de Dios. Las Escrituras afirman que Dios se le puede conocer incluso en el ámbito de una relación personal de amistad. Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿cierto que sí? Eso está en Génesis 3:8. Se apareció a Moisés en la zarza ardiente, le dio su ley en el monte Sinaí, eso está en Éxodo 19. Jesús dijo que a Dios se le puede conocer de forma personal en Juan 17:3. Jesús es la encarnación de Dios, Colosenses 2:9. El Nuevo Testamento revela que Dios mora en su iglesia, 1 Corintios 3:16. Habita dentro de los creyentes, Juan 14:23. Y es amigo de los creyentes, Santiago 2:23. Diga conmigo, lo puedo conocer en una relación personal, pero no en un conocimiento exhaustivo, comprendiendo su mente, todo lo que hace. Vamos bien hasta ahí. 150 páginas, la naturaleza incomprensible de Dios. Aunque Dios se le puede conocer de forma real, las Escrituras ponen también de relieve que para los seres humanos este conocimiento no puede ser exhaustivo, ni abarcar todos los aspectos de su ser o sus acciones. Diga conmigo, todos. Y esa es la palabra clave, todos los aspectos de su ser. ¿Y qué más? Y sus. Por eso hay un muy buen dicho que dice: a Dios no se le debe de comprender, se le debe ¿qué? Obedecer. Porque no hay mente humana que pueda entender todos los aspectos de su ser y sus acciones. Por eso es cuando suceden cosas en nuestra vida que no son de nuestro agrado, nosotros no debemos tratar de comprender el por qué, porque a Dios no podemos comprenderle. Él lo que quiera hace y lo que quiera va a hacer. Los seres humanos están limitados por el espacio y el tiempo, y en Adán están corrompidos por el pecado que está en su interior, que los ha hecho rebeldes a Dios y que ha oscurecido su comprensión de la revelación divina de las Escrituras. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? El príncipe de este mundo, ¿qué ha hecho? Les ha cegado, ¿qué? El entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso también es que el ser humano no puede comprender a Dios. Dios es eterno y santo, trasciende el espacio y el tiempo, es infinitamente omnisciente, absolutamente puro desde una perspectiva moral. Solo Dios es grande. La humanidad fue creada como un orden de seres distintos e inferiores. Aquí viene el asunto. El ser humano en su arrogancia y en su altivez quiere ser como Dios. Esa mente es una mente reprobada. Jugamos a ser Dios. Y a cualquier persona que juegue a ser Dios o como Dios, Dios va a traer castigo. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. La mayoría de personas que pedían adoración como si fueran dioses, Dios les hería ¿en dónde? En el estómago. Algunos otros los enloquecía. ¿Me siguen hasta aquí? Algunos otros, como los de la torre de Babel, los confundió sus lenguas, porque decían: vamos a construir una torre e ir al cielo. Las personas que juegan o que quieren ser como Dios tienen una mente reprobada, porque no han entendido que nosotros somos creación inferior. Diga conmigo: yo soy creación inferior. Por eso dice la Escritura: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. El hombre no puede ver a Dios y vivir, dice Éxodo 33:20 y Levítico 16. Dios habita en luz
inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cuándo vamos a ver a Dios? Jamás. Vamos a ver la gloria de Dios, porque nadie que vea a Dios puede verlo y seguir viviendo. De hecho, los que leyeron todo este capítulo se dan cuenta que cuando la Biblia habla de que cuando lleguemos a la presencia de Dios le vamos a conocer y le vamos a ver, no se refiere de manera física, ni aún con nuestros cuerpos resucitados. El libro de Apocalipsis lo expresa. Dios está en todo. El trono de Dios ilumina la nueva Jerusalén, el paraíso. ¿Me siguen hasta aquí? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Aleluya. El Salmo 145:3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La palabra inescrutable es la traducción del hebreo ayin, keker. Sin búsqueda significa. La raíz hebrea kakar, de la que procede el sustantivo búsqueda, se utiliza en el Antiguo Testamento para aludir a una búsqueda exhaustiva. Nadie puede conocer a Dios completamente. Él es una persona. Su grandeza es inescrutable. No hay búsqueda que pueda terminar cuando comenzamos a buscar conocerlo a Él de manera exhaustiva. La misma raíz se utiliza en forma verbal para aludir a los mineros que buscan minerales de forma exhaustiva en la tierra. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. A esa palabra hebrea se refiere. Se utiliza también en Job 28:3. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, dice Job 37:5, la segunda parte del versículo. Él hace cosas que nosotros no que no entendemos. Página 151. El pensamiento de Dios trasciende la capacidad intelectual y procesamiento y expresión del ser humano. Diga conmigo: trasciende capacidades intelectuales y procesamientos de inteligencia. Dios es más grande que cualquier persona que diga que es inteligente, o a lo que nosotros llamamos mentes brillantes. De acuerdo a la historia de la humanidad, y esto no está en su libro, eso lo puede estudiar usted en la historia. De acuerdo a la historia de la humanidad, nace una mente brillante, de las cuales se han hecho documentales. ¿Cada cuántos años? Cada 100 años aproximadamente. ¿Ok? Ni aún esas mentes brillantes, por ejemplo, Einstein, por ejemplo, la última mente brillante fue, ¿cómo se pronuncia? Hopkins. Exactamente. En nuestra era, él fue la última mente brillante. De ahí para atrás ha habido otros, se los dejo de tarea. Pero ni aún esas mentes brillantes van a poder alcanzar a conocer, ni con su intelecto ni con sus procesamientos mentales, al Dios único y verdadero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por qué? Mire lo que dice Isaías 55:9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta naturaleza incomprensible del intelecto de Dios es lo que Pablo proclama en su explosión de alabanza en Romanos 11:33-34. Preste la atención a este versículo, porque cuando yo lo leí me dejó sorprendido. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. Mire lo que dice Pablo: profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Wow. ¿Quién entendió la mente de Dios?
Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿Me siguen hasta ahí? All right. Entonces, esta infinitamente más allá de nuestra comprensión o racionamientos, la naturaleza de Dios. Nunca podremos entender plenamente a Dios. Podemos saber algo del amor, poder, sabiduría de Dios y cosas por el estilo, pero nunca podremos conocer completa o exhaustivamente su amor, por ejemplo, o ninguna de esas características que estamos mencionando. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo, dice el Salmo 139:6. Ahora, evaluación de las pruebas naturales de la existencia de Dios. Estas son las que le digo que las han dicho y que las han observado diferentes filósofos, pero que no necesariamente van a llevar al Dios verdadero. Dios se ha revelado de manera universal aparte de las escrituras a través de medios no verbales como la naturaleza, la conciencia y la historia. Revelación general o natural. Sin embargo, el conocimiento de la revelación natural de Dios nunca debe considerarse independiente de las escrituras. Ojo aquí. Eso es los que tenemos que aprender. Todo esto que habla de Dios, las pruebas de la naturaleza, los argumentos de la naturaleza, por sí solos no conducen a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando se combinan con las escrituras por sí mismas son el todo de la existencia de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo único que hace la naturaleza es apoyar las declaraciones de las escrituras. Son puestas como fundamento secundario de lo que la escritura enseña acerca de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos con el primer argumento, el argumento ontológico. El argumento ontológico afirma que el pensamiento del hombre, en el sentido de que Dios existe como ser perfecto, demuestra la existencia de Dios. En este caso, podemos imaginar algo aún más importante, algo que no existe solo en nuestros pensamientos, sino también realmente. Así, Anselmo concluyó que debe existir necesariamente algo absolutamente perfecto, y esto es Dios. ¿A qué se refiere este argumento? Cuando nosotros somos capaces de imaginar lo perfecto, pero que no podemos llegar a hacerlo, eso perfecto que imaginamos tiene que ser Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Se lo estoy explicando de manera sencilla. El argumento cosmológico. Otra prueba natural, secundaria, que apoya eso, la existencia de Dios en las escrituras, es el argumento que postula una causa última de todo a partir de lo creado. Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, articuló ese argumento en su primera vía, segunda vía, tercera vía. Y hay otras vías del argumento de Tomás de Aquino, pero por lo pronto en este argumento cosmológico vamos a ver la primera, segunda y tercera vía para demostrar la existencia de Dios. Como enseñaba Tomás de Aquino, no puede haber una infinita secuencia de causas, por lo que debe existir un primer motor móvil. Hablando acerca de la creación, nosotros vemos la ley de la causa y el efecto. Nosotros podemos ver el efecto de la creación, pero para que suceda todo este efecto dominó de la creación, debe de haber un móvil. Para él ese móvil era el Dios diseñador y creador de todas las cosas. Eso lo dice en su primera vía. Vamos bien hasta ahí. Después, una primera causa, que es la segunda vía. Un ser original y absolutamente necesario, capaz de producir todas las cosas creadas. Tercera vía. Diga conmigo, un ser necesario, capaz de producir todo lo creado. Incluso científicos no creyentes han dicho que todo lo que existe no puede ser producto de la casualidad, tanta perfección. Se necesita, ellos le llaman un ser supremo,
Creador, regidor y diseñador. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo: diseñador, creador y regidor. Y precisamente esas tres cosas, el diseñador, el creador y el que lo rige y lo gobierna y el cual lo sostiene, es Dios. Así lo declara la palabra. Ellos dicen un ser supremo, nosotros le llamamos Jehová Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Otra prueba natural que simplemente apoyaría, muchas de estas usted lo va a ver. Ha habido filósofos, ha habido no evangélicos, filósofos de la ilustración, que no llegan a la misma conclusión de una filosofía cristiana. ¿Vamos bien hasta ahí? El argumento teológico que razona a partir del diseño. Este argumento es la quinta vía de Tomás de Aquino. Sostiene que la complejidad del orden, el diseño, el propósito y la inteligencia que vemos tras el universo muestran la obra de un diseñador inteligente y deliberado que es Dios. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Hasta el momento ya van, si no me equivoco, 140 o 150 personas muertas por el virus por el coronavirus, por la bacteria. ¿Vamos bien? Y ayer había 6,000 personas infectadas. En un día subió a 8,000 las personas infectadas. Yo no puedo ni imaginarme que haya una pestilencia o una epidemia de un virus como lo ha habido en la historia, que resulta de manera casual que han surgido varias, como el cólera, que han dejado miles de muertos, diferentes bacterias que a través de la historia se relatan. Y yo me pregunto, ¿qué sucedería o cómo sería si nosotros experimentáramos la próxima? Por eso yo le digo, más vale estar a cuentas con Dios, porque todo se dice la Biblia que es principio de dolores. Yo creo en un Dios real y verdadero, y nosotros debemos de creer que cada día que pasa, cada vez más estamos más cerca. A los que no nos toca, nosotros decimos: no, eso es en China, pastor. Pues le tengo malas noticias. Se había dicho que los que venían de esa ciudad, que eran diplomáticos estadounidenses con sus familias, iban a llegar a Alaska supuestamente, que allá los iban a tener bajo observación y que allá iban a ver si los traían para Estados Unidos. Y resulta de que no, llegaron hoy a California. Los tienen en hoteles, los están revisando. La bacteria supuestamente puede tardar hasta 14 días para saber si sí están o no. Y después de ahí, el virus, puede surgir o puede durar hasta 14 días. Es lo que piensan, tenerlos separados para ver si se manifiesta o no. El problema es que este virus ha evolucionado, porque antes solamente lo tenían los animales y no se suponía que se transmitía o se contagiaba de persona a persona. Por eso es que no hay una vacuna, porque no se esperaba que sucediera. Claro, los chinos, con el perdón de algunos chinitos que hablan español, algunos de ellos son bien sucios, comiéndose crudo las peores cosas. ¿Cómo no? Pero sea como sea, lo que a mí me preocupa, imagínense que lleguen a California. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el Centro para la Prevención de las Enfermedades, el Centro Federal, los que están supuestos a decir si se hace una emergencia mundial en cuanto a este virus, la sede, ¿dónde creen ustedes que está? Aquí en Atlanta. Eso se los digo, es preocupante. Anótala. Recuerden, yo sé que es difícil, pero todo lo que los comentarios que quieran hacer, anótelos, ¿ok? Para cuando terminemos, por cuestiones de video. El asunto es que tenemos que ver lo que está sucediendo y que tenemos que verlo como principio de dolores, y que más vale estar a cuentas.
¿Me siguen hasta aquí? Si un virus como es el ser humano no lo puede entender y van a tardar meses para poder crear una vacuna, ¿quién podrá entender la mente y la sabiduría de Dios? Amén. Siguiente, el argumento moral. Propone que los fenómenos éticos que apreciamos en el hombre, como es la conciencia, la recompensa y el castigo, valores morales y el temor a la muerte y el castigo, hablan de un ser moral que lo creó, que lo puso, que lo depositó en nosotros y sostiene el orden moral del mundo. Esa es la cuarta vía de Tomás de Aquino. Tomás creía que este ser último ha de ser la causa de todas las perfecciones que caracterizan a otros seres, sea la bondad, la verdad u otra cosa. Y a este ser último lo llamamos Dios. Hay otros argumentos que no nos vamos a detener porque no vale la pena. Yo le pregunté quiénes eran los estoicos y las creencias epicúreas. Ahí vienen en el libro bien descritas. No nos vamos a detener porque si no, entonces no veríamos la esencia de lo que es la materia. Vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. El nombre simboliza todo lo que está, lo que una persona es y hace. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando nosotros vemos los nombres de Dios, el significado del nombre comprende el carácter, la posición y las acciones de dicha persona. Estamos en la página 149. Diga conmigo: carácter, posición y acciones. Eso es lo que refleja un nombre, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros estudiamos los nombres de Dios, estudiamos su carácter, su posición y sus acciones. Para Dios y para el pueblo de Israel, los nombres de Dios eran especialmente importantes, puesto que revelan aspectos, diga conmigo, revelan aspectos de quién es Él en sí mismo y sus obras dentro de sí mismo y en relación con su creación. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Estos responderían: ¿cuál es su nombre? Éxodo 3:13. Nombres y los títulos de Dios en el Antiguo Testamento es lo que vamos a ver ahora. Número 1, Jehová. Diga conmigo, Yahvé y sus compuestos. ¿Cuántos leyeron esta parte de aquí? Si usted lo leyó, ahora ya sabe de dónde nos llegó Jehová. Por cuestiones de estudio vamos a leer solamente el resumen de Jehová. El nombre de Dios más común en el Antiguo Testamento es Jehová. Diga conmigo, Yahvé, que aparece más de ¿cuántas veces? 6,800 veces, y se deriva del tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Las 4 consonantes hebreas transliteradas en español como YHWY. Ese es el tetragramatón hebreo. Las 4 consonantes hebreas YHWH. Yo no sé hebreo, ¿ok? Cuando fui al seminario, no sé si sí sea verdad o no. Ojalá alguien que sepa hebreo me diga si es verdad o no. Y si no, vamos a investigarlo de tarea. Hay que googlearlo. A mí me dijeron que ese tetragramatón se pronunciaba Yahweh, ¿ok? Ahora, eso no me consta, eso es chisme de seminario bíblico, ¿ok? Si el maestro era bueno, me enseñó bien, y si no, me lo creí toda la vida. La verdad, no interesa tanto cómo sea su pronunciación más que para conocimiento, sino lo que nos interesa es el significado. ¿Vamos bien hasta ahí? En el episodio de la zarza ardiente, Dios reveló este nombre con su nombre, y mi nombre es para siempre, dice Éxodo 3:13 y 15. Yahweh alude a la interna e inmutable naturaleza de Dios. Yo soy el que soy y yo soy. Éxodo 3:14. Identificando después a Jehová como mi nombre para siempre. Ustedes estudiaron que anteriormente ya se había utilizado este nombre de Jehová, pero no en la revelación como surgió en la zarza ardiendo con Moisés. ¿Vamos bien hasta ahí? Tras el exilio babilónico, el pueblo de Israel comenzó a abstenerse de pronunciar el nombre Yahweh y lo constituyó en su pronunciación por el nombre hebreo Adonai y por el nombre hebreo Elohim. Cuando Yahweh procedía o seguía a Adonai
en el texto escrito como el nombre de Dios. Entonces, viene el rey Nabucodonosor, se lleva especialmente a todos los sabios de Israel, los tiene en cautiverio, después regresan del exilio el pueblo de Israel. Cuando vuelven otra vez los rabinos y los escribas a hacer las copias de la escritura, por temor a la blasfemia, por el respeto, por lo sagrado, deciden intercambiar esa palabra o componerla por respeto a Dios, al nombre de Dios, y le agregan las letras o las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor. ¿Me siguen hasta ahí? A ese nombre de Jehová, o en ocasiones llamándole Elohim o Elohim, como dice aquí en el libro. Ese cambio en la lectura oral, escuche eso, lectura oral, y aún en copias, se debió probablemente a la reverencia por el nombre de Dios y el temor de blasfemar. Los traductores de la Septuaginta griega y los escritores del Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, respetaron esa tradición judía y escribieron la palabra griega Kurios, que significa Señor. ¿Me siguen hasta ahí? Ojo, tradición hebrea, la Septuaginta. ¿Cuál es la Septuaginta? La traducción de dónde a dónde. Ya se les olvidó la clase pasada. No me salgan con estas cosas. Del hebreo al griego. Esa es la Septuaginta, traducción del hebreo al griego. Lo traducen el Yahweh, por respeto y por temor a blasfemias, como Señor. Los escritores inspirados del Nuevo Testamento también, en lugar de utilizar la palabra Yahweh, siguen utilizando lo que es la traducción en griego, Kurios, que significa Señor o Santo. Respetaron esa tradición judía y escribieron la palabra griega, ya lo vimos cuando citaban un pasaje del Antiguo Testamento con el nombre de Yahweh. Cuando los masoretas inventaron el sistema de puntuación de vocales para la Biblia hebrea, siguieron la tradición judía al puntuar el nombre Yahweh con las vocales, al juntar el nombre Yahweh con las vocales de Adonai, A o A. La puntuación masorética de Yahweh llevó a los cristianos que hablaban latín a transliterar el tetragramatón con sus marcas vocales como Jehová. ¿Ok? Le agregan esas vocales al tetragramatón y lo traducen al latín como Jehová. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos bien o no vamos bien? All right. La iglesia de la Edad Media, por ahí por el siglo XII aproximadamente, acabó pues combinando las consonantes de Yahweh transliteradas como IHBH y las vocales de Adonai y produjo el nombre Jehová. Los reformadores adoptaron esta transliteración. Ok, ya vamos en el 1517 aproximadamente, la época de la Reforma. ¿Vamos bien hasta ahí? 1517 aproximadamente, 1530. En el 1530, después de la Authorized Version King James en el 1611 y la English Revised Version en 1885, utilizaron la palabra Jehová en algunos pasajes, aceptando la J en lugar de la I, y esta fue la traducción habitual de Yahweh en la American Standard Version de 1901. Estamos hablando de traducciones. Escucha aquí, la Reina Valera también sigue esta tradición utilizando el nombre de Jehová, pero la mayoría de las modernas versiones en inglés y algunas en español han respetado la tradición de no pronunciar el tetragramatón traducido Yahweh como Señor, y por lo general consignan esta palabra en versalita para diferenciar de Adonai, que significa, el significado de Yahvé. Ahora les explico esto porque está un poco confuso. ¿Se recuerdan que yo les dije, no llegamos la semana pasada hasta las traducciones?
Pero yo les dije que había una ignorancia acerca de las traducciones más nuevas y que algunos cristianos, discúlpeme la expresión, algunos cristianos ignorantes, sin preparación y sin estudio, decían que, por ejemplo, la más satanizada es la nueva versión internacional. Porque en lugar de utilizar la palabra Jehová, utiliza la palabra Señor con mayúscula. ¿Me siguen hasta aquí? Porque siguieron la tradición del Nuevo Testamento de la palabra griega y la tradición judía. Desde ahí viene porque en esta versión, la nueva versión internacional, decidió utilizar la palabra Señor en lugar de Jehová. Hay algunos cristianos que la satanizan. No, ya ni el nombre de Jehová utiliza, sin darse cuenta que la mejor traducción es Yahvé. El significado de Yahvé es importante para la teología, puesto que deriva del verbo hebreo ser, Javá. Diga conmigo, ser. Yo soy el que soy. Yo soy. El verbo Javá, ¿ok? Especialmente con el trasfondo de Éxodo 3, 14 y 15. El significado esencial de Yahvé es lo que es. El de Yahvé es, Él es o Él será. ¿Qué es? Él es o Él será. ¿Qué significa Jehová? Él es o Él será. El nombre indica pues que Dios es y quiere ser. Da a entender que no tiene principio ni fin y que vive en una permanencia presente. Este nombre implica también que su ser surge de una autodeterminación de ser y de ser quien es y lo que es. De modo que Dios es eternamente quien es y lo que es. ¿Vamos bien? Entonces, es el Dios inmutable, el que no cambia. Él es el que es. Yo soy el que soy. ¿Me siguen hasta ahí? La mejor traducción, Yahvé. Nosotros en la Reina Valera utilizamos Jehová. Y aquí viene el problema con nuestros primos, los testigos de Jehová, porque ellos se aferran a un solo nombre. Y la Biblia no utiliza nada más un nombre para hablar acerca de Dios. Utiliza muchas composiciones o formas compuestas del nombre de Dios para revelar y mostrar su carácter. ¿Vamos bien hasta ahí? A su pueblo, para revelarse a su pueblo como Yahvé, Él había estado y seguiría estando presente como el revelador de su persona y voluntad, como el redentor, el eterno, el dador de vida, el supremo juez de la creación. Por medio del nombre Yahvé, que Dios es eterno, siempre autoexistente y que está presente en el tiempo y en cada acontecimiento, se utilizan los nombres compuestos de Jehová o de Yahvé. ¿Vamos bien hasta ahí? Revela su carácter y la relación con el pueblo de Dios, con su pueblo, a través de las acciones de Él mismo. Número 1, Yahvé Sabaoth, que significa Dios es Jehová de los ejércitos o tropas. ¿Qué significa Yahvé Sabaoth? Esto va a venir el examen, ¿ok? La tarea de hoy son 5 nombres que ustedes tienen que escribir su significado, ¿ok? Jehová o Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos o tropas, puesto que es y será quien es. Dios creó, gobierna y dirige los ángeles como ejércitos del cielo. Ahí están las citas, Salmo 24, 10, etcétera. Y a su pueblo como sus ejércitos, Éxodo 7:4, etcétera. Está en su libro, para cumplir sus propósitos en su creación. Diga conmigo, Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Luego Yahvé Jireh, Dios es Jehová proveerá o visitará. Génesis 22:14. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová proveerá o Jehová visitará, ¿ok? Puesto que es y será quien es, Dios visitará y proveerá todo lo necesario. Escuche, todo lo necesario para cumplir su promesa. En Génesis 22:14, Abraham recordó a Dios por su nombre, porque había provisto un carnero para sacrificarlo en lugar de Isaac. ¿Vamos bien hasta ahí? Yahvé Rofé, Dios es Jehová tu sanador, ¿ok? Vuelvo y le repito, no sé hebreo. Hay algunos que dicen Jehová Rafa o Yahweh Rafa o Yahvé Rafa, o sabrá Dios, ¿ok? Vamos a pronunciarlo como está escrito, ¿ok?
Yahvé Rofé. Dios es Jehová tu sanador. ¿Qué significa? Tu sanador. Eso está en Éxodo 15:26. Puesto que es y será quien es, Dios liberará a su pueblo para que cumpla su voluntad. En Éxodo 15:22-26, Moisés recordó que Dios endulzó las aguas de Mara para que el pueblo pudiera beber y vivir, y manifiestan la misericordia, la compasión y la entrañable bondad de Dios, Jehová nuestro sanador. Jehová o Yahvé Nisi, ¿qué significa? Mi estandarte, diga conmigo, mi estandarte o mi bandera. Éxodo 17:15. Puesto que es y será quien es, Dios será el estandarte o enseña que conducirá a su pueblo a la victoria sobre sus enemigos. Clave, victoria sobre sus enemigos. En Éxodo 17:15, Moisés adora a Dios como aquel que ha dado a su pueblo la victoria sobre Amalek y que erradicará de la tierra a esta tribu. Ahí se utiliza ese nombre compuesto de Jehová o de Yahvé. Después, Yahvé Mekadishem. Dios es Jehová que os que santificó. Miren, nosotros casi no lo usamos. Yahvé Mekadishem. Llega conmigo, Yahvé Mekadishem. Okay. Como es más difícil para memorizar, pues por eso no lo utilizamos mucho. Ok, pero diga conmigo, el que me santifica. Jehová os santificó significa, puesto que es y será quien es, Dios santificará o apartará a su pueblo del pecado y de las naciones circundantes alrededor, más fácil, para obedecerlo. Santificar o apartar los sábados sería una señal para el pueblo de que Dios los hace santos, apartados de las demás naciones para pertenecer y servirle de forma exclusiva a Él. Éxodo 31:13. Yahvé Shalom, ese sí no lo sabemos, ¿verdad? Hay algunos judio-cristianos que ya no se despiden con un Dios te bendiga, ya se dicen Yahvé Shalom, hermano. Shalom. ¿Sí ven? Porque están aprendiendo hebreo y quieren utilizarlo. Está bien, no tiene nada de malo, ¿ok? Solamente que yo llego con alguien o llego saludando a un nuevo y le digo Yahvé Shalom. Es mejor hablar 5 palabras en el entendimiento que hablar 2 que nadie entiende. No entiendo por qué aferrarnos a Shalom, hermanos, en lugar de decir la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes, mis hermanos. ¿Verdad que es más sencillo la traducción? Bueno, empieza a utilizarla, deje de sentirse judío, ¿ok? Diga conmigo, Yahvé Shalom. Puesto que es y será, eso está en Jueces 6:24, quien es Dios por medio de su ángel envió a Gedeón para salvar a Israel de los madianitas, ¿ok? El ángel del Señor dio una señal a Gedeón, la vara del ángel consumió con fuego el sacrificio de para asegurarle que él lo enviaba y le daría la victoria. La palabra hebrea para paz es que Shalom, significa plenitud y bienestar. ¿Qué significa la palabra hebrea? Plenitud y bienestar o paz, ¿verdad? A través de Gedeón, Dios concedería plenitud a su pueblo, libertad de sus enemigos y bienestar en la tierra prometida. Todo eso significa un Yahvé Shalom, ¿ok? Yahvé Roí, Dios o Jehová es mi pastor. Salmo 23:1. Puesto que Él es y será el que es, según el Salmo 23, Dios proveerá todo lo que su pueblo necesita en esta vida. Diga conmigo, Dios proveerá todo en esta vida, en la muerte y para siempre. Él guiará y protegerá a su pueblo. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Yahvé Roí. Yahvé Sidkenu. Dios es Jehová, Jehová es nuestra ¿qué? Justicia. Así es que cuando vaya a la corte diga por favor, Sidkenu, Sidkenu, justicia, justicia. Yahvé Sidkenu. Jeremías 23:6, puesto que Él es y será quien es, en el futuro Dios establecerá al Mesías como rey de la descendencia davídica y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Diga conmigo, justicia final a través del Mesías. Yahvé Sama. Dios es Jehová Sama, el que está ahí. Ezequiel 48:35.
Dios restaurará a Israel como una nación salva en la tierra prometida y levantará un nuevo templo en una Jerusalén renovada que llamará según el nombre El Señor está ahí. Ahora vamos a hablar acerca de los nombres compuestos de Él. Diga conmigo, Él. Él, Eloah y Elohim, como nombres hebreos del único Dios verdadero. Él, Eloah y Elohim señalan a Dios como que el poder, fuerza y potencia supremos, como describe al único Dios verdadero. Él se utiliza con artículo determinado o con otro modificador. Se lo llama, por ejemplo, el Dios de tu Padre, Dios de mi alegría y de mi gozo, el Dios de los cielos, Dios fiel, Dios eterno y Dios viviente. Dios se caracteriza por su fuerza y poder supremos como tal, es vivo, eterno y fiel, y por ello imparte alegría a quienes confían en Él. El nombre Elohim o Elohim es plural de la raíz Él. Aparece más de ¿cuántas veces? 2000 veces, y cuando hace referencia al único Dios verdadero es probablemente un plural de intensidad, lo cual indicaría que el poder de Dios es tan inmenso que Él es apropiado el uso de un nombre plural. Diga conmigo, poder inmenso que abarca todas las áreas. Ahí se puede referir al plural, pero también el plural, la pluralidad debe aludir a múltiples seres. Esta forma plural no demuestra que Dios sea trino, pero es sin duda compatible con la revelación bíblica posterior de la Trinidad de Dios. Ahí ya están los indicios en el plural ¿de qué? De la Trinidad de Dios. Nombres compuestos de Él, Elohim. Cuando se utiliza para aludir al único Dios verdadero, el nombre hebreo Él se utiliza con frecuencia con otros modificadores aparte del artículo, formando un nombre ¿qué? Compuesto. Diga conmigo, nombre compuesto. Aquí van algunos ejemplos en el que Él aparece formando nombres compuestos que aluden a Dios. El Shaddai. Diga conmigo, El Shaddai. Procede de la raíz lingüística de Shaddai. Algunos de ellos sostienen, aquí hay un cierto controversia en la raíz lingüística, algunos debates entre los eruditos. Algunos sostienen que procede de la raíz hebrea Shaddai, que indicaría la suficiencia de Dios como proveedor, pero los argumentos más sólidos indican que este término procede de la raíz que Shaddai, que alude al poder de Dios en relación con el único Dios verdadero. El término Shaddai se ha traducido tradicionalmente como todo poderoso, en alusión a su omnipotencia. En cualquier caso, siendo todopoderoso, Dios provee. Dios actúa también para proteger o castigar o destruir en juicio. El Nuevo Testamento confirma que este nombre veterotestamentario alude a la omnipotencia de Dios al utilizar la palabra griega pantocrator para aludir al concepto veterotestamentario de Dios como el Shaddai. Entonces, por la traducción del griego, el Shaddai significa Dios todopoderoso, aunque también por la raíz lingüística pudiera ser Dios todopoderoso el que provee. ¿Vamos bien hasta ahí? Sencillo, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿O ya se están aburriendo? Recuerden que todos estos nombres revelan el carácter y lo que Dios puede hacer y su manifestación a través de acciones o intervenciones con el ser humano. El Elión, traducido como ¿qué? Dios Altísimo. Este título se refiere a la suprema soberanía de Dios. Diga conmigo, Dios soberano. En el Antiguo Testamento el Elión se utiliza normalmente en relación con los gentiles y los enemigos de Dios y su pueblo. Como tal, Dios tiene suprema autoridad sobre el cielo y la tierra. Diga conmigo, el Dios Altísimo, soberano, supremo. El Elohei Olam. Puesto que Dios es omnipotente, es también eterno. Él es el Dios ¿qué? Eterno. Eso significa Dios eterno. El Elohim Yajim Hai. Vamos a salir de aquí hablando hebreo. Puesto que Dios es ¿qué? Omnipotente, es también eterno. Él es el Dios. Ya me confundí. Sí,
Scratch that. La esencia de Dios es poder que consumado, por lo cual Él es vida en y por sí mismo. Es también fuente de vida para todos los seres vivos y ejerce autoridad sobre ellos. Él es el Dios vivo. Él, Elohim, Yajim, Jai, el Dios vivo. ¿Ok? Adonai es Señor. Aunque el tetragramatón Yahweh se completa a menudo con las vocales de Adonai, mi Señor, también aparece ese nombre, título hebreo para aludir a Dios, o su forma absoluta Adón, como Señor. Puesto que este nombre o título se aplica también a seres que, ahí viene la diferencia. Esta palabra no alude intrínsecamente a la soberanía suprema. Muchas veces no tiene nada que ver con la soberanía, sino que se usa meramente como un tratamiento de ¿qué? De respeto parecido a nuestra palabra Señor cuando alude a un hombre. Sin embargo, en la mayoría de sus usos se dirige a alguien en cierto sentido superior, reconocimiento general de superioridad, amo, gobernador, propietario, padre, marido, rey, príncipe, capitán, dirigente y profeta. Adonai indica que posee soberanía suprema y autoridad final sobre todas las cosas externas a sí mismo. Entonces, cuando se utiliza para Dios, diga conmigo Señor, con S mayúscula, suplementando la palabra Yahweh. Cuando se utiliza para los seres humanos, los hombres, díganle a su esposa si la tienen aquí, de hoy en adelante, llámame Adonai. ¿Por qué? Porque también se puede utilizar para los esposos a manera de respeto. Recuerden que algunas esposas del Antiguo Testamento le decían a su esposo, diga usted mi Señor, ¿qué quiere que yo haga? Ojalá sea un vocabulario que aprenda nuestro. No se crea. Le van a decir que soy machista. Simplemente alude a muchos términos como acabamos de ver. Diga conmigo, Adonai. ¿Vamos bien hasta ahí? Tzur o roca, conté al principio. La Biblia describe a Dios como la roca, comparándola a una peña física para comunicar su ¿qué? Fortaleza y con ello su perfecta confiabilidad. Cuando decimos Él es mi roca y mi salvación, es fortaleza y confianza perfecta en Él. La palabra hebrea tzur alude a un farallón o cantera, como está en Isaías 51:1. A veces las escrituras utilizan una metáfora con tanta frecuencia en términos tan definitorios que esta se convierte en un nombre o tratamiento. ¿Ok? Por ejemplo, nuestro Señor Jesús dice que nosotros debemos de estar fundados sobre la ¿qué? ¿Que es quién? Cristo Jesús el Señor. ¿Ok? Ab, que significa Padre. ¿Ok? Puesto que el Nuevo Testamento aplica el nombre Padre a la primera persona de la Trinidad, cuando el Antiguo Testamento describe a Dios como Padre, esa descripción hebrea debería considerarse como un nombre, título de Dios. Dios es el Padre de Israel y también nuestro Padre y el Padre del unigénito de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a saltar todas las ramificaciones positivas, toda la explicación de las perfecciones incomunicables, comunicables, etcétera. Y nos vamos a ir hasta la página 172. Cerramos ahí con los nombres de Dios que revelan su carácter. Y ahora vamos a hablar, que es parte de la teología. A mí me lo enseñaron de esta manera. Cuando yo estuve estudiando este libro de teología, me sorprendió el cambio en el lenguaje. Me gustaría compartírselos. A mí me lo enseñaron en la escuela de esta manera: atributos no relacionados y atributos relacionados. En el lenguaje de este libro se utiliza de manera diferente. Se llaman perfecciones incomunicables, ¿ok? Y comunicables, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces, incomunicables y comunicables. Dentro del carácter de Dios, recuerden esto, carácter de Dios.
Comunicables, no relacionados, incomunicables. Es lo mismo que no relacionados. Atributos no relacionados en un lenguaje teológico y relacionados, comunicables, que es exactamente la misma cosa, ¿ok? Cuando usted lea otro libro de teología bíblica y sistemática, puede ser que el uso de esos atributos que vamos a ver varíen, pero significan lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Atributo número 1, incomunicable o atributo no relacionado. Independencia o aceidad. Dios es independiente de todas las cosas. Él es perfectamente autosuficiente. No depende de nada aparte de sí mismo. Y es por lo tanto el ser eterno y fundamental, la fuente de la vida y sostén para cualquier otro ser. ¿Ok? Esa es la definición. Él es el todo. Él es la fuente de la vida y el que le da vida a cualquier otro ser. Es autosuficiente. A Él nadie le da vida. Él es la vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Dios existe antes que todas las cosas que solo tienen existencia a través de Él. Dios es Señor de todo. En su libro tienen todos los pasajes bíblicos que fundamentan los statements que estamos haciendo. Dios no depende de nada, todo depende de Él. Él es la fuente de todo. Él hace lo que quiere. Su consejo es la base de todo. Él no necesita nada, es todo suficiente. 10. Él es el primero y el último. Atributo número 2, no relacionado, inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es la perfecta inalterabilidad en su esencia. Él es inalterable en su esencia, carácter y propósito y sus promesas. Diga conmigo, inalterable en su esencia, carácter, propósito y promesas. Evidencias bíblicas, ahí las tiene. Él es eternamente ¿qué? El mismo. Él es el que es. Él es incorruptible, el único que tiene inmortalidad y es siempre el mismo, Dios inmortal y el mismo. Su pensamiento, su propósito, su voluntad y sus decretos son inmutables. Él no cambia, diga conmigo, no cambia. Cumple amenazas y sus promesas. No se arrepiente de sus dones ni de su llamamiento. No abandona a aquellos con quienes ha hecho un pacto unilateral. No voy a hablar de pactos porque eso lo vamos a hablar en el Antiguo Testamento, pero hay dos clases de pactos, unilaterales y bilaterales. Los pactos unilaterales son los pactos cuyos resultados solamente dependen de Dios sin importar lo que haga el ser humano. Los bilaterales son pactos que hace Dios con el ser humano y si las dos partes no cumplen con sus responsabilidades del pacto, ese pacto queda anulado. Ok, se lo dije rapidito, pero para que supiera más o menos la diferencia entre un pacto unilateral y bilateral. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Entonces, culmina aquello que comienza. Su fidelidad nunca se reduce. Él no cambia. El inmutable, diga conmigo, el que no cambia, el digno de toda confianza. Una buena forma de entender los aparentes cambios de Dios en las Escrituras, según los críticos, los que leyeron, es que este nos revela en el marco de sus relaciones con las personas. Solo percibimos un aspecto de Dios en cada ocasión, no la totalidad de este atributo no relacionado. Dios nunca cambia, pero sí lo hacen las criaturas que perciben las perfecciones y acciones de Dios según su estado en cada momento. Todas las aparentes contradicciones que vemos en la Biblia donde Dios cambió, se arrepintió, etcétera, etcétera, no son contradicciones. Se los pongo de esta manera como ejemplo. En la Biblia nosotros nada más vemos las escenas, como los cortos de una película, como los previews de las películas. No podemos entender el mensaje entero. Cuando tú solamente ves los cortos de una película en este atributo, pensarías que Él cambia, pero no, es porque no estamos viendo la totalidad de la escena. Dios no cambia, los que cambian son las criaturas en las relaciones que vemos en las escenas de la Biblia. ¿Me siguen hasta ahí? All right, estúdielo para que usted tenga más fundamento. Infinidad, siguiente atributo.
La infinidad de Dios alude a su naturaleza que trasciende perfectamente a todas las limitaciones de espacio y tiempo. Él no está limitado por tiempo y espacio y tiempos temporales, y existe y actúa más allá de ellas. A la infinitud de Dios en relación con el tiempo se le llama como eternidad y omnitemporalidad, y cuando alude al espacio recibe el nombre de inmensidad o omnipresencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, eternidad. Dios trasciende, es el siguiente atributo, eternidad. Dios trasciende perfectamente cualquier limitación de tiempo, de modo que no tiene principio ni fin, ni vive en la experiencia de su ser, ni su conciencia de cualquier otra realidad en una sucesión de momentos. En su experiencia de sí mismo y de toda la realidad ajena a él, Dios no está limitado por los momentos del tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Evidencias bíblicas: Él es a la vez el primero y el último, el que existía antes de la creación. Él permanecerá para siempre. Él es el Dios de la eternidad y hasta la eternidad. El número de sus años es inescrutable. Para Él 1000 años es como un día, por su inmediata experiencia de todo el tiempo. Él es el Dios eterno. Él habita la eternidad. Él vive para siempre. Él es incorruptible e inmortal. Él era y es y ha de venir, todo al mismo tiempo. Él es Rey eterno. Él existía, actuaba antes de los tiempos eternos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Siguiente atributo no relacionado o no comunicable: inmensidad y omnipresencia. Dios está perfectamente presente consigo mismo, trasciende todas las limitaciones de espacio y presente sin embargo en cada punto del espacio, en todo lo que Él es. Él es mayor que la creación e independiente de ella. Dios trasciende y llena todo el espacio. Su omnipresencia indica que está presente con todo su ser en cada punto del espacio, es decir, está presente al mismo tiempo en todo lugar. ¿Quién no tiene ese atributo no relacionado? El diablo. Él no es omnipresente. Cuando nosotros de todo le echamos la culpa al diablo, estamos equivocados, porque él no puede estar molestando a uno de ustedes al mismo tiempo que a mí, porque no es omnipresente. A lo que nosotros le echamos la culpa a todo el diablo es a sus demonios, que son sus trabajadores, sus obreros, los ángeles caídos también que trabajan, las huestes espirituales de maldad. Pero el diablo no pierde su tiempo en los perezosos, eso se los deja a los demonillos ahí de rango inferior. Él se encarga de los que están haciendo el trabajo fuerte para Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando decimos acerca de Dios, Él está presente en todo momento, al mismo tiempo, en todo lugar. Él es el creador y el poseedor de todas las cosas. El cielo y la tierra no pueden contenerlo. Dios llena el cielo y la tierra de modo que nada está oculto en su presencia. Está a la vez cerca y lejos. Él se manifiesta de todas formas distintas, diferentes, en formas distintas en diferentes lugares. Habita y tiene su trono en el cielo. Desciende del cielo, habita en medio de su pueblo. Está lejos relacionalmente de los impíos y está cerca relacionalmente de los justos. Unidad. Dios es solo una esencia, Dios es único, hay un solo Dios. Unidad, otro atributo. Omnisciencia, la omnisciencia, otro atributo de Dios, es su perfecto conocimiento de sí mismo, de todas las cosas reales fuera de Él y de todas las cosas que no se hacen realidad en un acto. Diga conmigo, Él todo lo conoce. Lo que es real para nosotros y lo que todavía no se ha hecho realidad para nosotros, Él lo conoce. ¿Vamos bien hasta ahí? Observe que esta definición no dice que Dios conozca cosas que son posibles, porque en la mente y el plan eternos de Dios solo existen cosas reales, no cosas posibles. Si sabe ciertamente lo que habría sucedido si las circunstancias hubieran sido distintas, sin embargo, puesto que en su mente y en su plan están, estas nunca van a ocurrir, no son ¿qué? Posibilidades. Porque Él es realidad. Solo aquello que está en el plan de Dios es posible, porque solo esto puede hacerse real en el tiempo. ¿Me siguen hasta aquí?
Él todo lo conoce, todo lo escudriña. Todas las cosas, todas las necesidades, aún las cosas físicas más pequeñas, Él las conoce. Él conoce todo el corazón del hombre, los pensamientos y las meditaciones del hombre. Él conoce el hombre en todo su ser y actos. Él conoce el Seol y el Abadón. Él conoce el pecado y la maldad del hombre, las personas antes de su concepción, las cosas futuras, los días y límites geográficos ordenados para cada ser humano. Él lo conoce todo. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente atributo, omnipotencia. Dios mío. A ver cómo hacemos esto. ¿Ok? La omnipotencia de Dios describe su capacidad de hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. ¿Ok? Para Él nada es imposible. Él todo lo puede hacer. Él es el todopoderoso, siempre y cuando no sean cosas que van en contra de su naturaleza. Perfección total, completa. Los atributos comunicables: espiritualidad e invisibilidad, sabiduría, amor, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer algo, si usted me lo permite. ¿Cuántos quieren que les dé una clase extra de lo que falta para no quedarnos a medias? No aquí, ¿ok? Cubrimos aproximadamente más de la mitad del día de hoy. Nos faltarían los atributos relacionados, la Trinidad, ¿ok? ¿Qué más nos faltó? La maldad, ¿ok? Que son la creación, ¿ok? La creación divina, la maldad del hombre. Después de la maldad del hombre, that's it. Fueron los únicos temas que nos faltaron. Atributos relacionados o comunicables, la Trinidad explicada y la creación, y también la creación, la maldad del hombre. ¿Qué les parece si yo hago aparte un video como clase extra y ustedes lo estudian en video? ¿Les parece? ¿Sí? De esta manera damos por terminada la teología, hablando acerca de Dios. Entonces esta clase va a tener 2 videos, pero solamente va a tener una clase en el salón. Hasta aquí llegamos por hoy. El resto de la clase, hablando acerca de Dios, voy a hacer un video en mi oficina y les voy a dar lo que faltó de enseñanza, tal y como lo estoy haciendo aquí, como si ustedes estuvieran en persona. Ustedes estudian ese video en YouTube y de todo este tema ya tienen la clase completa. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cubrir todo el material se nos va a hacer súper difícil por lo mucho que es. Cubrimos lo más importante. Me faltó una de las cosas importantes, que fue la Trinidad. Aunque para aquellos que estudiaron el libro es algo bien sencillo el explicar la Trinidad. Dios es uno, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona, pero los 3 son Dios. Lo voy a explicar de una manera bien específica. Y la próxima semana vamos a estudiar Cristología. ¿Qué vamos a estudiar la próxima semana? Que es Dios Hijo. ¿Ok? Después de ahí, según el libro, ¿qué viene? Ayúdenme ahí y vamos a dar un tiempecito rapidito de preguntas y respuestas. Neumatología no lo vamos a saltar porque hay una clase especial de neumatología, ¿ok? Nos vamos a ir a el hombre y el pecado, antropología y amartiología, ¿ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? La semana que entra tienen que leer todo lo de Cristología. ¿Cómo cuánto es? A ver, enséñenme las hojas. A ver, levante su libro para ver cuántas hojas son. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo 100? Cristología, como 100 hojas. A ver, pero enséñenme pues el paquetito, así como se lo hice yo la semana pasada. Es menos que lo que hablamos de Dios, ¿no? Sí, mucho menos. Sí, lo hacemos en una clase.
Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dios me los bendiga a todos. Preguntas y respuestas rapidito. Ahí cortamos. Gracias. Dios les bendiga a todos.